Porque Gaza quedará desamparada y Ascalón será destruida. Asdod será saqueada en pleno día y Ecrón será arrancada de raíz. Ay de ustedes cretenses que habitan en las costas del mar. La palabra del Señor va dirigida contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Yo haré que te destruyan hasta no dejar un solo habitante. La costa del mar quedará convertida en praderas de pastoreo y en corrales de ovejas. Allí cuidarán sus rebaños, los sobrevivientes de la casa de Judá, y pasarán la noche en la casa de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y los rescatará de su cautiverio. En algunos círculos religiosos se ha compartido este texto bíblico como el anuncio de una profecía que se está cumpliendo actualmente en el 2023 con el conflicto que se encuentra en Medio Oriente. ¿Será esto correcto? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy quiero hablarte sobre profecías y el profetismo en el antiguo Israel. Cuando escuchamos la palabra profecía o profeta, normalmente lo primero que se nos viene a la mente es una especie de vaticinio o una especie de adivinador. ¿A poco no? No, 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 no. Bueno, sí. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones académicas de la Biblia y de la religión en el antiguo Israel, los profetas no eran como los concebimos nosotros actualmente. No eran una especie de Nostradamus que dan vaticinios para un futuro lejano o que hablasen de un futuro lejano. Hombres y mujeres que desarrollaban roles proféticos o figuras análogas a los profetas tenían diferente rango de desarrollo en cualquier lugar habitado por seres humanos. El profeta analizaba e interpretaba sucesos de su actualidad de acuerdo a los parámetros establecidos por la divinidad. En el caso de Israel, se trataba de Yahvé. Ellos eran considerados la misma voz del Dios. Las narrativas de las religiones y de los registros del antiguo cercano Oriente, que han sido desenterrados, nos permiten ver que el fenómeno del profetismo estaba extendido por toda la zona, es decir, que no era exclusivo de Israel. La decepción. La traición, amigo. Por ejemplo, de la época neoasiria, se han transmitido una serie de oráculos en 10 tablillas que se conservan actualmente en el Museo Británico. Algunas de ellas contienen solo un texto, mientras que en otras colecciones se nombra incluso el nombre del profeta que la escribió. La mayoría de estas tablillas son de la época de Arsajador. Ay, qué nombre tan difícil. Asarjadón. La mayoría de las tablillas son de la época de Asarjadón. En estas tablillas se mencionan profetas masculinos y femeninos. Los oráculos se dirigen normalmente al rey o a la reina y muy rara vez se hace una crítica al rey. La mayoría de estas tablillas hablan de buenos vaticinios y prometen un bienestar y una larga vida a la monarquía. De hecho, en la Biblia también tenemos evidencia de que los profetas eran algo común en toda la zona de Canaán. Por ejemplo, cuando vemos a Elías enfrentarse a los profetas de Baal. En el texto bíblico también vemos cómo el título de profeta se le otorga a distintos personajes. Por ejemplo, en Génesis 27 vemos cómo Abraham recibe este título de profeta y de hecho se le da a él el poder de bendecir o maldecir a una persona o a un pueblo. También tenemos a Moisés, que es el que habla precisamente en nombre de Yahvé ante el faraón. O por ejemplo, también se menciona a Miriam como la profetisa. ¿Y qué más podríamos decir del ya mencionado Elías, de Eliseo y todos los demás profetas sucesores? En fin, el profetismo es un fenómeno que encontramos en la Biblia ampliamente registrado. Pero alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, comienza a surgir un fenómeno nuevo en el movimiento profético en Israel. Y es que los profetas al parecer comienzan a registrar por escrito sus oráculos. Anteriormente, los profetas, ya fuesen que perteneciesen a la corte real o profetas marginales, emitían sus profecías y sus juicios a los oyentes y se esperaba una respuesta concreta de ellos.
A menudo se les hace un llamado a reformas religiosas, reformas sociales y reformas morales. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque es muy importante resaltar el hecho de que en los profetas bíblicos encontramos una fuerte crítica social, normalmente dirigida a la monarquía o a las élites religiosas del momento en Israel. La preocupación por los desposeídos, los menospreciados o los oprimidos de mano de los poderosos es claramente mencionada por los profetas israelitas. Y eso también nos deja ver que esta preocupación, estos vaticinios que se otorgaban por los llamados mensajeros de Yahvé, tenían una visión o una esperanza de corto plazo. Es decir, que se esperaba que su cumplimiento fuese algo inminente a unos pocos meses y no uno que fuese a cumplirse muchos siglos después. A partir del profeta Amós vemos que algo cambia drásticamente. Y es que él comienza a denunciar que el sistema está tan podrido que la paciencia de Yahvé ha llegado a su fin y que es muy importante escribir estos mensajes para que no se olvide el pueblo de que se les advirtió la debacle que estaba por venir. Y es que el imperio asirio asomaba su cabeza. En ese tiempo se levantaron grandes profetas. De hecho, algunos comentaristas lo llaman la época dorada del profetismo en Israel. Se levantaron profetas como Amós, Isaías y, por ejemplo, Sofonías, que es el profeta que mencionamos al principio. Palabra de Yahvé que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los comentaristas han teorizado que esta acumulación de títulos en el profeta Sofonías eran un intento de los editores de ligar el linaje de Sofonías al linaje real de Ezequías. Sin embargo, históricamente esto es algo que no se puede comprobar. Ahora, para interpretar los oráculos de Sofonías, es importante que nos ubiquemos y que ubiquemos al profeta en su contexto histórico. El profeta Sofonías tuvo su ministerio profético en la época del rey Josías. Ya saben, el rey que hizo toda una reforma religiosa en Judá y que procuró centralizar el poder político y religioso en Judá y para Yahvé. Según expertos como José Luis Sicre en su libro El profetismo en Israel, el profeta Sofonías contribuyó mucho en esta reforma religiosa de Josías, ya que sus oráculos y su predicación atacaban fuertemente el sincretismo religioso, culpándolo de todos los problemas que tenía Judá en su momento. Y también en sus oráculos vemos como él lanza condenas contra las naciones que provocaron este sincretismo religioso. Entre sus oráculos, como el que leímos al principio, se denuncia que estas naciones serán destruidas, ya que contribuyeron a la desviación religiosa de Judá. Y también se anuncia cómo esas zonas serán repobladas por un remanente del pueblo de Yahvé. Y esto puede ser una clara referencia a lo que sucede primero a manos de los asirios en el reino de Israel, que fue antes del tiempo de Sofonías, y posteriormente sucede en Judá a manos de los babilonios, y que no solamente fue contra Judá, sino que alcanzó a las naciones vecinas. Por lo cual podríamos decir que esta profecía ya se cumplió. Y también es muy posible que al regreso del exilio babilónico, algunos de estos que regresaron pudieron haber poblado esa zona que conocemos como Gaza, que por cierto las zonas nunca quedaron totalmente despobladas, pero es un tema para otro video. Pero bueno, posiblemente puedas decir, bueno, Norma, ¿a qué te refieres con todo esto? ¿A qué quieres llegar? Pues lo que quiero resaltar es que personalmente pienso que afirmar que una profecía de hace tanto tiempo esté en un proceso de cumplimiento en la actualidad es minimizar todas las investigaciones académicas que se han realizado sobre el profetismo de Israel o queriendo entender el movimiento profético en Israel o en la antigüedad en sí, que también es negar la misma historia del pueblo de Judá y que sobre todo es aprovecharse de una situación tan delicada como la que estamos viviendo en estos momentos para generar sensacionalismo, miedo y sobre todo una fe mal fundamentada, porque se hace con total desconocimiento de lo que era el movimiento profético en la Biblia hebrea. Pero antes de finalizar me gustaría dejar algunas preguntas para reflexionar un poco sobre este tema. Para los que piensan que tal vez esta profecía no se cumplió, ¿podríamos hablar entonces de que Sofonías era un falso profeta? ¿Quiere decir entonces que Yahvé se equivocó? Buena pregunta, hermano.
Buena pregunta. O si esa profecía efectivamente ya se cumplió, ¿cuál sería el objetivo de trasladarla al siglo XXI? Me gustaría saber sus opiniones. Ya saben que me las pueden dejar en los comentarios. Si les gustaría un video donde profundicemos un poco más sobre el movimiento profético en el antiguo Israel, también déjenmelo en los comentarios y hacemos un video al respecto. Y bueno, chicos, esto sería todo por este video. Es cortito, pero me pareció muy importante compartirlo con ustedes. Recuerden también dejarme su like, cualquier comentario que tengan respecto a este tema. Nos vemos pronto, que estén muy bien y shalom. Aleluya.